Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 26. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Gloria al Señor. Yo quiero compartir con ustedes, amigos y hermanos, basado en este capítulo 13 del primer libro de los reyes, quiero hablar sobre el peligro de los falsos profetas o de la falsa profecía. De eso queremos compartir la palabra de Dios. Es una palabra, es un mensaje que debemos poner atención, porque en la medida que se acrecienta la dificultad, en la medida en que el tiempo se pone más difícil, Dios nos suministra su palabra. Lo que Dios inspira para predicar hoy no es lo que inspiró para predicar 50 años atrás. Porque las necesidades del mundo y de la iglesia en el siglo XXI son necesidades del siglo XXI. De acuerdo a los ataques que estamos recibiendo, el Señor administra su palabra para nuestra bendición y nuestro provecho. No acatar una orden conocida, se le llama desobediencia. Y cuando nosotros anulamos una orden expresa de Dios, algo que nosotros sabemos que Dios ha dicho, estamos provocando una catástrofe de carácter espiritual. Estamos provocando nuestra propia destrucción, por simple que sea la desobediencia que hayamos cometido. Y hay una pregunta: ¿cuántas veces habremos nosotros desobedecido algo que sabemos que Dios ha dicho? ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo lo que Dios quiere, hemos hecho otra cosa? Bendito el nombre de Jesús. La desobediencia no siempre tiene consecuencia inmediata, pero siempre tiene consecuencia. Unas veces de inmediato y otras veces con el tiempo, pero siempre el golpe viene. Algunas veces la desobediencia tiene una aparente justificación, como es el caso que nos va a ocupar en esta oportunidad. Ya sea porque ignoremos lo que Dios quiere, ya sea porque hayamos entendido parcialmente la voluntad de Dios, o ya sea porque recibimos una contraorden supuestamente y nosotros nos hemos confundido. Cuando nosotros hablamos de falsa profecía, tiene varias razones. Por ejemplo, falso es el profeta que no dice la verdad. Falso es el profeta que dice lo contrario a la verdad. Y falso es el profeta que dice media verdad. Todo eso es falso. Cuando yo no digo lo que Dios me dijo que dijera, soy falso. Y cuando si Dios me dijo blanco, yo digo negro, soy falso. Y cuando yo me trago lo que Dios me dijo, también soy falso. Porque mi palabra puede salvar a alguien. Y si yo me la guardo, esa persona se puede perder. Entonces es muy delicada la pronunciación de la palabra de Dios, la proclamación de la palabra de Dios. Hay un peligro
En la Biblia el profeta era un vidente en muchos casos, el que predecía cosas, pero la mayoría de las veces la Biblia refiere profeta a aquella persona que ocupaba un lugar intermedio entre Dios y el hombre. Y era una persona que recibía revelación de Dios y la transmitía a la humanidad. Dios no vivía hablando con toda la gente. Había un pueblo que se llamaba el pueblo de Dios. Pero Dios no hablaba directamente con ese pueblo. Dios tenía profetas. El Señor tenía profetas. Entonces hablaba con el profeta y el profeta transmitía. Por eso el profeta decía, dice Jehová. Decía Eliseo, dice Jehová en cuya presencia estoy. Y esos hombres, cuando hablaban, había que escucharlo. Cuando llegaban a una comarca, se alborotaba el pueblo. El profeta está aquí y llegó temprano. ¿Qué estará ocurriendo? Porque sabían que el profeta primero no era vago, no era turista. Cuando iba a un sitio, iba porque Dios lo mandaba y Dios tenía algo que tratar con ese sitio. El profeta, para ser profeta, no era porque usted se enganchaba, ni porque usted hacía un curso o iba a la universidad teológica y se graduaba de profeta. Eso no es lo que registra la Biblia. No era que alguien le cogía con usted y lo ungía como profeta. Yo no sé si eso está mal o está bien, pero no es lo que está en la Biblia. Mire, el profeta, el llamado del profeta era directo. Habían profetas que en su familia nunca hubo un profeta. O sea, no se heredaba el don o el ministerio de profeta. Era un asunto directo y soberano de Dios. Dios llamaba a quien Él quería y lo dotaba de sus dones y lo preparaba para un servicio específico y especial. No era el que decía, Señor, yo quiero ser profeta. Me gusta ser profeta. Y yo quiero que tú me uses como Elías, como Eliseo, como Jeremías. Nadie se guiaba de profeta. Era un asunto que se manejaba dentro de la soberanía divina. Dios a veces llamaba a un boyero, como Amós, detrás de los bueyes. Otras veces llamaba a un estadista, como Daniel. Dios llamaba al que Él quería dentro de su soberanía. Y así era que surgían los profetas. Sin embargo, como hoy, en aquel tiempo también había profetas falsos, que eran aquellos que Dios no había llamado y se enganchaban y decían que eran profetas sin ser profetas. Y en la Biblia hay un protocolo para descubrir quién era falso profeta. Fíjese, esto es muy delicado. Porque cuando se trata de asuntos espirituales, la mayoría de la gente siente un respeto temeroso. Cuando hablan de las cosas espirituales, la gente siente un respeto que no quiere opinar. Y la gente dice a veces, mejor yo no opino. Yo esas cosas espirituales yo las respeto y yo me callo. Entonces, ese respeto que puede ser un miedo o puede ser alguna experiencia que esa persona ha tenido, se convierte automáticamente en una debilidad. En una debilidad que puede ser manejada, manipulada o manejada hábilmente por algún vivo. Entonces, la situación
fácilmente es aprovechada. Pues muchos crédulos, muchas personas que creen, cuando oyen que alguien tiene la última revelación, van a donde esa persona para escuchar la última revelación de Dios. Entonces, esa persona puede, porque ha ocurrido, manejar a ese crédulo y ponerlo a hacer lo que él quiere o a dar lo que él quiere, porque esa persona va a hacer lo que su manipulador le diga. Usted dice, el hermano fulano es un profeta de Dios, y usted va a consultar con él, lo que él le diga, usted lo va a hacer. Y si él le dice, dice el Señor, que la casa que tú tienes la venda y me entregue el dinero. Como usted cree que él es un profeta de Dios y que lo que él dice lo está diciendo Dios, usted va y lo hace. Y víctima de eso hay muchísimos. He contado en algunos estudios un caso que pasó en el estado de New Jersey, no voy a decir la ciudad. Pero llegó un individuo de esos vivos que aparecen en el siglo XXI a una iglesia, y el pastor mandó a buscarlo con uno de los líderes de la iglesia. El vivo se había hecho vender por internet, porque internet aguanta todo. Publicaban lo que Dios estaba haciendo con él, pero era un vivo que conocía el lenguaje evangélico, porque no puedo decir que era un siervo de Dios. El caso es que fue invitado a ese lugar a predicar, y el pastor lo manda a buscar con un diácono de la iglesia. En el camino del aeropuerto hacia el lugar donde se iba a hospedar, sabiamente él fue sacándole información al hermano que lo fue a buscar. De tal forma que se enteró de cuánta gente pudiente, industriales, comerciantes, había en la iglesia. Iba a estar 3 días en la actividad. El primer día todo transcurrió normalmente. Pero el segundo día, él dijo que Dios le había revelado que ahí habían 10 personas que le iban a dar $10,000 cada uno. Y que si ellos no obedecían, él le iba a dar los nombres. Ya él tenía los nombres. Ya le habían dado los nombres. Él lo tenía ya. Los hermanos no esperaron que él dijera. Comenzaron a desfilar, a hacer cheque. Y lo que no podían ese día lo hicieron al otro día. El caso es que el hombre se llevó 80 o 100 mil dólares tranquilamente. Después que el hombre se va, porque se fue rápido, el pastor se le prende un bombillito. Y comienza a investigar, y descubrió eso que yo le estoy diciendo. Le sacó información y manipuló. El primer día lo utilizó para una manifestación mecánica, manejada del Espíritu Santo. Una forma de activar a la gente, porque son especialistas. Entonces, cuando logra que la gente crea en él, este es el profeta de Dios, este es el hombre de Dios, entonces ahora yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso pasó en un sitio con fecha, con nombre. O sea, no es una fábula, es una realidad, es una historia. Entonces será esta manipulación, porque es el hombre que tiene la última revelación, y la gente le encanta que le digan la última revelación. Porque hay gente que no se conforma con lo que dice la Biblia, sino que quiere algo más. Algo no es que ya yo me sé lo que dice la Biblia. Yo quiero algo más. Mire, el único que tiene algo más, ¿sabe quién es? Satanás. Todo lo que usted tenía que saber con respecto a Dios y su salvación está en la Biblia. El que le agregue, dice la Biblia, tiene problemas. Y el que le quita también. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces,
¿Cómo nosotros evaluamos, con qué criterio nosotros decimos quién está bien y quién está mal? ¿Cuál está diciendo la verdad? ¿Quién está diciendo la mentira? Los principios bíblicos. Lo que está escrito, eso es lo que Dios ha dicho. Si usted viene con algo contrario a lo que Dios ha dicho, o diciendo que Dios dijo, sin estar en la Sagrada Escritura, entonces yo tengo todo el derecho a creer que usted es un falso profeta. Mire, aquí en esta historia que nos ocupa hoy, en primer libro de Reyes 13, hay un mensajero que viene de Betel, capítulo 13, versículo 1. Un varón de Dios que por palabra de Jehová vino de Judá a Betel y vino a donde un rey que se había apartado del Señor, había dejado de hacer la voluntad de Dios. Y este profeta viene con un mensaje específico contra el rey Jeroboam, que está quemando incienso junto al altar a un Dios falso. Y viene con un mensaje de juicio. Este profeta presenta credenciales automáticamente, porque él viene y proclama lo que Dios le ha dicho. Ahora, ¿qué hizo el rey cuando oyó la voz de este profeta? No le gustó, porque el profeta de Dios se cuida de decir lo que Dios dijo. El rey quería que le profetizaran lo que él quería oír. El profeta no lo complació. Al no complacerlo, se enojó. Y como tenía el poder, quiso destruirlo. Versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. O sea, encarcélenlo, aprésenlo, tortúrenlo, maltrátenlo al profeta. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia. Se le quedó seca la mano. La mano que hizo así, prendedle, se le murió. Y se le cayó así sola. Le llaman mano seca, mano muerta. No tenía vida la mano, el brazo se le cayó. Se le cayó el brazo. Para mí, esto ya viene siendo una señal de que el hombre era de Dios, el profeta. Porque el profeta ni siquiera llegó a reprenderlo, sino que cuando el rey trata de hacerle daño, Dios lo cortó y se le secó la mano. Cuando él ve la reacción del poder de Dios contra él, entonces dijo: este hombre de Dios. Versículo 5. Dice: y el altar se rompió, se derramó la ceniza conforme a la señal del varón de Dios. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues a Dios por mí. Versículo 6. Oye, hermano, cuando alguien viene contra Dios o contra su siervo, Dios responde, no nosotros. ¡Pah! Entonces, esa persona descubre que se equivocó. Descubre que está luchando contra lo imposible y trata de enmendar lo que fue lo que hizo él. Entonces, inmediatamente le pide al mismo profeta: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. ¿Y qué hizo el varón de Dios? Oró por él. ¿Y qué pasó? Y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Eso es una credencial. O sea, ya él no tenía que decirle al rey: yo soy profeta de Dios. Ya el rey había probado que era un profeta de Dios. Ahora, ¿qué viene después? La tentación. Versículo 7. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Esta es la segunda prueba de que era un profeta. La primera prueba fue el poder que tenía. La segunda prueba es el versículo 7. ¿Quién está invitando al profeta a su casa? El rey. Hermano, muy pocos profetas se resisten a la invitación de un rey.
a ir a su casa a comer con él, o por una visita de honor. Que el presidente lo invite a usted a su casa a comer con usted y usted le va a decir que no. El rey, al ver el calibre de profeta, a lo mejor quiso chantajearlo, a lo mejor quiso sobornarlo. Dice, mira, yo necesito a este hombre al lado de mí, porque este hombre habla con Dios. A la gente le gusta pegarse del que está pegado con Dios. Mire, los vivos de esta vida quieren tener contacto con Dios y no pueden. Entonces, cuando ven un hombre, una mujer de Dios, quieren comprarlo. Como le pasó al mago con Pablo y los apóstoles en los Hechos. Te compro con Pedro, te compro ese don. ¿En cuánto me lo vendes? Pero la segunda señal de un profeta de Dios es que no se vende. Hay profetas que tienen título de profeta y al primero que le ofrece ahí van. Aquí dice el versículo 7 que el rey lo invita a su casa y comerá y yo te daré un presente. Ya usted puede imaginarse qué presente podía ser que le iba a dar el rey a ese profeta. Versículo 8. Pero ¿qué hizo el varón de Dios? Le dijo al rey, aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo. No iría contigo aunque me diera la mitad de tu casa. ¿Por qué? Versículo 8, 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regrese por el camino que fuere. ¿Por qué rechaza la invitación del rey? Porque estaba en contra de lo que Dios le había dicho. Era un hombre fiel. No era como estos profetas que andan por ahí ahora. Era un hombre fiel. Le importaba comer tierra. Le importaba andar descalzo. Le importaba andar a pie en esos caminos polvorientos de Palestina. Le importaba no saber qué iba a comer cuando llegara a su casa. Le importaba irse solo, pero no desobedecer a su Dios. Hasta ahí todo está bien. Este hombre conocía que valía la pena servirle a Dios por encima de los ofrecimientos del rey. Y él sabía por qué lo hacía. Porque hay gente que como que no saben eso y entonces se dejan comprar del diablo. Y el noble profeta salió victorioso de esta prueba. A veces nosotros esperamos al diablo que va a atacarnos con chifles y con ojos prendidos en candela. Y el diablo tiene muchas facetas. El diablo cambia de cara, pero mire, entonces cuando viene disfrazado de otra cosa, no lo conoce. Aquí pudo equivocarse este profeta, porque el rey no es un demonio. El rey es la máxima autoridad de su pueblo. Entonces, si el rey lo está invitando a comer a su casa, ¿dónde dice la Biblia que es pecado? Que el presidente lo invite a usted a comer a su casa. ¿Es pecado eso? La Biblia no dice que eso sea pecado. Ahora depende del contexto. Para él era pecado, porque implicaba una desobediencia. Hay miles de cosas que no son pecado en sentido general, pero de manera específica y personal se constituyen en pecado. Muchísimos profetas fueron donde el rey, donde los reyes. Usted encuentra la lista de los profetas que visitaron a David, que visitaron a Salomón. Daniel visitó a un rey pagano y era parte de su gobierno y no era pecado. Entonces, ¿por qué este profeta no puede comer con el rey? Porque había una orden. Había algo claro en el caso suyo. No comas, no bebas, ni vuelva por el camino por donde te vas. Era un ministerio totalmente delicado y no podía equivocarse,
Porque si se equivoca, fracasa. Bendito el nombre de Jesús. Pero aquí viene el peligro, hermano. El peligro de la profecía mentirosa. Esto es una historia difícil, muy difícil, y que prácticamente no hay una explicación lógica ni teológica. Esta historia del capítulo 13 del primer libro de Reyes. Pero sí yo veo que tiene un mensaje claro y aplicable a nosotros. Porque el propósito de Dios es transmitir un mensaje que usted, hermano y amigo, pueda entender. Fíjese, ¿por qué decimos que es delicada? El capítulo 3, primer Reyes 13:11 en adelante. Dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey, y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Ellos lo ensillaron y se fue detrás del profeta joven, porque ya se identificó como viejo. Se fue detrás del profeta joven porque quería hablar con él. El profeta joven tiene una orden clara que ya le ha dicho al rey, no puedo comer en tu casa porque Jehová me lo ha prohibido. Ahora viene un profeta, alguien que se identifica como profeta y lo alcanza por el camino que él va. Entonces le dice, ven conmigo a casa, versículo 15, y come pan. ¿Qué respondió el profeta? Lo mismo que le había dicho al rey, versículo 16. No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Por qué? Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas, no bebas, ni regrese por el camino donde fuere. ¿Y qué le dijo el profeta viejo? Mintiendo, le dice el versículo 19. Un ángel se me apareció a mí y me dijo, y aconteció que estando ellos en la mesa, por palabra de Dios me ha sido dicha. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Mentirita del diablo, hay cosas serias. Yo soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Y qué hizo él? Volvió, versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Hermano, lo importante, anote eso. Lo importante no siempre es la experiencia. No crea en nadie porque sea viejo. Crea porque en su vejez ha dado testimonio. ¿Cuál ha sido la conducta, el ministerio, la vida, la trayectoria, el comportamiento de esa persona en su relación con Dios? Él no conocía a ese profeta. Él se dejó sugestionar por ese profeta. Él sabía bien lo que Dios quería. Él sabía bien lo que Dios le había dicho. Cuando el rey lo tienta, él no cae. Pero cuando viene el profeta, él cayó en el gancho. Lo hizo desobedecer. ¿Por qué? Porque era alguien que tenía autoridad espiritual y él confió en ese profeta o en esa persona que dijo que era profeta. Hermano, el rey tenía autoridad y él no le creyó y no fue con el rey. Pero ahora viene uno que primero es más viejo que él y segundo le dijo, yo también soy profeta, y tercero le dijo, se me apareció un ángel y me dijo, tráelo. ¿Cuál debió ser la reacción del profeta joven? Ya Dios habló conmigo. Para cambiar esa orden, tiene Dios que volver a hablar conmigo.
Aleluya. Siempre repetimos, Dios solo tiene hijos. Dios no manda mandado. Dios sabe dónde tú vives. Dios sabe cómo tú te llamas. Dios sabe dónde estás y en qué estás. Aleluya. Oiga, esto son cosas muy sintomáticas. Quien lo hace desobedecer, quien lo hace descarrilar, no es un incircunciso, es otro profeta. Quien lo saca de la voluntad de Dios es alguien que viene en nombre de Dios. Eso me dice a mí, cuídate. Eso nos dice a nosotros, cuidémonos. No se lleve de todo el que diga que es profeta. No se lleve de todo aquel que diga, se me apareció un ángel. No se lleve de todo aquel que diga, el ángel de Jehová me dijo que te va a bendecir, pero si tú me das eso primero. No se lleve de eso. Esté ajustado a lo que ya usted conoce que es la palabra de Dios y que por ende es lo que Dios quiere. Porque quien lo hace salir de su cauce es un profeta. ¿Por qué? Porque él confió en el profeta. Él dijo, este hombre no me va a engañar. ¿En quién está usted confiando? Todo hombre mentiroso, dice la Biblia. No confía en hombre, no confía en mujer, no confía en persona, confía en Dios. Cualquiera puede fallar, cualquiera puede fracasar. No te dejes llevar de cuentos de camino. Cuando sabemos la voluntad de Dios, nadie nos debe mover. Todo lo que Dios quiere que usted sepa está aquí. Aquí está en la Biblia. Todo lo que usted debe saber está ahí. Entonces, no piense usted que falta algo que Dios no le dijo y que está aquí, y que no está aquí, pero que alguien la tiene. Porque andan muchas revelaciones nuevas. Revelaciones nuevas. Que no aguantan un análisis, no soportan un análisis. Solamente dice, Dios me lo dijo y basta. Bueno, basta para ti, pero no basta para mí. Para mí no basta. Nosotros tenemos la Biblia con principios y con reglas inquebrantables. Cuando alguien se sale de esa línea, sencillamente no lo escuche. ¿Sabe por qué? Porque si lo escucha te golpea el león. ¿Y sabe quién es el león? El diablo. El diablo te va a golpear si escucha a esa persona. Ahora, ¿cómo funciona esto? Primero, Dios tiene un propósito con tu vida, pero no te va a forzar. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con propósito. Tu vida tiene un propósito distinto al de tu amigo delante de Dios. Y Dios lo va a hacer, pero no te va a obligar. Dios no forza. Dios no nos obliga. Si quisiera, lo hiciera con toda facilidad. Pero Él solamente nos da las puertas y las pautas. Por aquí te va al infierno y por aquí te va al cielo. Por aquí va a la destrucción y por aquí tiene bendición. Escoge ya lo que tú quieras. Pero aquí están los dos caminos. Entonces, cuando yo no oigo a Dios, ahí está el león. Ahí está el león esperándome. Dios tiene propósito. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Obedecer a lo que Dios me ha dicho. De lo contrario, el león acabará con mi vida. El león puede acabar con tu vida, pero es si tú te zafas de la voluntad de Dios. Si te mantienes, oye bien, si te mantienes donde Dios quiere que tú estés, el diablo te puede pasar cerca, pero no te va a tocar. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la plaga no tocará tu morada. Caerán 1000 a tu diestra y a ti no llegarán. Dice la Biblia, pero tenemos que estar en la voluntad de Dios. Hoy hay jóvenes y adultos que están perdiendo la vida masacrados por el león.
Quiere Dios que los jóvenes, que la juventud esté disfrutando con licores, con drogas, con parrandas, amaneciendo. Unos jóvenes que van a divertirse y andan con unos sacaígados en su maletín. Unos jóvenes que van a divertirse y se llevan una pistola. Unos jóvenes que van a divertirse y andan con unos machetes afilados. Pero si tú lo que vas a gozar, ¿para qué lleva armas? Pero no es uno y dos que lo hacen, casi todos. Entonces, ¿es la voluntad de Dios que tú te diviertas de esa manera? Jamás. Entonces, hay muchos que hasta son descarriados. Hay otros que son hijos de familias creyentes. Hay otros que han nacido en el evangelio o que conocen, han oído la voz de Dios. Saben perfectamente qué quiere Dios que hagan, pero no lo hacen. Y el diablo les sale como león, lo golpea y los mata. ¿Qué dice la Biblia que le pasó al profeta? Sigue diciendo la Biblia que entonces él volvió y comió pan en su casa con el profeta viejo. Y clamó, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Oiga eso. Esas son las cosas que no se pueden explicar, pero que están en la Biblia para un propósito. Estando en la mesa comiendo todos, viene, dice el profeta, que ahora yo no sé cuál de las dos cosas es la verdad. Vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, versículo 21, dice el profeta viejo, así ha dicho Jehová. Aleluya. Esto es serio, hermano. Un hombre que acaba de hablar una mentira para que el otro venga. Yo no sé hasta dónde Dios manejó eso. O le abrieron una puerta al diablo para que lo manejara, para que ese hombre se desprendiera a provocar al otro para que fracase. Hay cosas inconcebibles, pero que son de las cosas que todavía hoy pasan. Hombres que tienen todo un ropaje, pero que se le prestan al diablo por momento. Esto, entre otras cosas, nos dice a nosotros que el diablo puede usar a cualquiera. A cualquiera, ¿eh? Esto era un profeta, porque mire ahí, vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová. Al profeta joven es eso. Oiga bien, amigo, por cuanto has sido rebelde al mandato del Señor y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese ni bebiese, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Hermano, Dios no juega con la desobediencia. Como decíamos al principio, a veces lo pagamos de una vez, a veces lo pagamos después. Pero si usted cometió una desobediencia y descubrió su error, lo único que le queda es pedir perdón. Pedir perdón antes que sea tarde. Hay veces que no tenemos tiempo de pedir perdón. Este pobre profeta joven, después que se dio su buena hartura con el profeta viejo, viene palabra, en la misma mesa viene palabra de Jehová contra él. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Y dónde? Bueno, usted sigue leyendo y dice que cuando habían comido pan y bebido, lo que le había hecho volver a quedar, y yéndose se fue para su casa el profeta joven, y dice que un león le topó, o se topó con un león, se encontró con un león, y ya usted sabe lo que hacen los leones. Acabó con él, lo mató. Pero es raro ese león, porque primero ni se lo comió a él, ni se comió el burro. Y el profeta viejo le llega la noticia, no se sabe con qué retraso. Hay un cadáver en tal camino. Y hay un león y un asno cuidándolo. Óigame, el león ni se come el asno ni se come al hombre. Hay un león y un asno.
El león mató al que iba en el asno y está ahí sentado esperando a ver lo que pasa. Cuando el profeta viejo oye la noticia, inmediatamente supo lo que pasó. Ese fue el muchacho aquel. Se equivocó con Jehová y Jehová lo cortó. Versículo 26. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Es peligroso llevarse de lo que dice un profeta falso. Si él no le cree, si él no acepta la invitación de este profeta mentiroso, no le pasa. Pero como le hizo caso a un profeta por encima de lo que Dios le había dicho, pagó con su vida. ¿Qué ha hecho usted con el mandato de Jehová? Amigo, ¿cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cómo decimos que Dios habló? Porque usted, mire, yo digo que Dios habló conmigo cuando yo lo entiendo. Cuando alguien, joven o viejo, hombre o mujer, me dice algo, el Espíritu me da testimonio a mí que Dios me está hablando. Y yo entiendo que me está hablando. Entonces yo digo, me habló. Ahora, ¿cuántas veces Dios te ha hablado a ti? ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios y sabe que lo que está haciendo está malo y tú sigues por ese camino? ¿Sabe que el león te está acechando? ¿Sabe que este profeta, cuando va de regreso a su casa, iba sin la protección divina porque había desobedecido? ¿Sabe que cuando Dios nos deja, el diablo está acechándonos? Y el primero que llega es el diablo, porque le está atendiendo. Mire, él atiende a cada uno de nosotros y amaga. A veces la gente dice, no, que me pasó tal cosa, eso fue un amague del diablo que hizo así. Y uno se asusta. Entonces él amaga, pero cuando él siente la presencia de Dios, entonces se retira. Y se mantiene de lejito, rondando y molestando de lejos. En el momento en que usted se despega, en el momento que ese magnetismo protector se retira, entonces el diablo tiene toda la facilidad y penetra y acaba contigo y rápido. Porque la oportunidad hay que aprovecharla. Dicen que son calvas y se agarran por el pelo. Entonces Satanás sabe esa y dice, déjame agarrarlo ahora porque se equivocó. Entonces usted ve que hay personas que se apartan del Señor y al instante viene el golpe, porque que le estaban acechando. Satanás lo está acechando para acabar con él. El único que lo puede librar es Dios. Pero si tú no atiendes la voz de Dios, ¿por qué sabiendo la voluntad de Dios están en otra vida? Muchas veces porque algún profeta le ha dicho, no te apures, que tú, el Señor es misericordioso. Es un profeta falso también. Ay, mira, pero que tú sabes que yo todavía tengo 4 mujeres y yo quiero, no te apures, ve al paso, varón, ve al paso. Que el Señor te entiende. Mira, que tú sabes que el negocio que yo hago es de engañar gente. Y si yo no engaño, no como. Ah, no te apures, que eso, Dios me... Con tal de que tú traigas diezmo y ofrenda, no hay problema. En la Biblia yo aprendo que el que la hace, la paga. En la Biblia yo aprendo que Dios nos relaja, que Dios es santo y Dios no juega con el pecado. A lo que yo me convertí y yo puedo seguir mi vida. Por eso está el mundo lleno de gente convertida haciendo lo que da la gana. No, pero yo me arrepentí. ¿De qué te arrepentiste? ¿De qué te arrepentiste? ¿De comer arroz blanco? Porque produce barriga. ¿De qué te arrepentiste? La Biblia exige arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento es el dolor y la comprensión de mis errores. Pedirle perdón, buscar el perdón de Dios. Convertirme es darle la espalda al mundo.
Convertirme es devolverme, dar el frente a Jesucristo. Todo aquel que se arrepiente y sigue su vida en el mundo normal, le falta lo segundo, convertirse. Que se cuide, porque eso es lo que dice el profeta viejo. No te apures que Jehová te conoce. Tú le pides perdón ahorita. Hermano, la experiencia que uno tiene con Dios es personal. Ese es otro punto de ese profeta. ¿Quién fue que le dijo a él no coma, no beba, no regrese por el camino? ¿Fue un pastor, fue un cura, fue un sacerdote, fue un profeta? No, fue Dios. Si tú le dijiste al rey, Dios me dijo, cállate la boca y sigue respetando eso. Entonces Dios te dijo una cosa, un hombre te dice otra y tú vas a hacer la que te dice el hombre. Ahí es que está el problema de nosotros, que buscamos lo que más nos acomoda. A lo mejor él tenía hambre, estaba desesperado. Ese hombre vino a pie de Judá a Betel. Está ahí haciendo su servicio y no ha comido porque Dios le dijo no comas, no bebas. Termina su labor y se va, lo interceptan y no ha comido ni ha bebido. Usted se puede imaginar cómo estaba él. No dice la Biblia cuántos días pasaron, pero varios días. Porque era a pie, el asunto era a pie y eran 5 o 6 kilómetros. Cansado, hambriento y sediento. Y viene un hombre que dice que es profeta y la invita. El diablo sabe trabajar. El diablo no trabaja para perder. El diablo no te manda lo que tú no quieres. El diablo no te provoca con lo que tú rechazas. Te busca lo que tú anhelas y te lo pone en bandeja de plata. Mira qué fácil te la puse, varón, para que no tenga ningún esfuerzo. Y los amigos están en la misma onda, creyendo que Dios le está proveyendo adulterio y fornicación. Creyendo que Dios le está proveyendo drogas y romo y cigarrillo y parranda. Todo lo que te aparta de Dios es del diablo. El diablo es el león, te va a comer, va a acabar con tu vida si no te espabilas, si no te sacudes, el diablo acabará contigo. El diablo te acecha, tantos años o meses sin trabajo, acumulada la renta de la casa, deuda en el colmado, deuda por aquí, por donde quiera una deuda. Y viene el diablo y te pone una solución fácil. ¿Qué fue lo que le pasó al profeta? Hambre, sed, un camino por delante y viene alguien, lo trae y lo monta en un burro y le dice, ven a mi casa, mi hijo, que te voy a dar comida, agua y descanso. Y él se queda como patinando, ¿voy o no voy? Entonces lo remata y le dice, un ángel de Dios se me apareció. Señor, reprenda al diablo. Por eso dice Pablo, aunque venga un ángel y me diga otra cosa, maldito sea. ¡Oh, gloria a Dios! Esto no es juego, amigo. Esta es la pura verdad de la palabra de Dios. No importa quién invente otra cosa, está claro ya lo que Dios quiere. Dios quiere que te salves. Dios quiere que te salve y la regla para tu salvación está aquí. No te lleve de cuento de camino. La Biblia es muy clara y dice la Biblia que el único camino que conduce al Padre es Cristo. El único que conduce al Padre es Cristo. Yo no sé en qué está usted, qué usted está pensando, qué cosa pendiente usted tiene, que usted cree que es interesante. Lo importante es tu alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres pegarte un tiro porque no puedes resolver tu problema? ¿Cuánta gente se suicida porque tiene deudas? ¿Y quién fue que hizo la deuda? Él. ¿Y por qué no ha pagado? Porque no calculó bien. Porque son gente que no saben administrarse. Cogen 100,000 pesos para pasear. Cogen 100,000 pesos para darse la buena vida. Entonces pues creyendo en un trabajo que van a conseguir. Cuando vienen, el dueño del trabajo dice, mira fulano, el proyecto abortó.
y ya él se comió la ganancia que iba a tener, ya él la gastó. Entonces ahora con la mano en la cabeza. Mala administración. Cuando usted se rige por los principios bíblicos, no tiene ese problema. Y no estoy diciendo que no hay evangélicos con problema de eso, porque hay evangélicos que son como la cabra, que jalan para el monte. Tienen la Biblia, pero le hacen caso al profeta viejo. El profeta viejo es el consejo viejo que ya tú dejaste en el pecado. Es la palabra de Dios lo único que vale, hermano y hermana, joven, adolescente y adulto. Guíate de Jesucristo. El peligro de los falsos profetas. Te engañan. Te dicen lo que Dios no ha dicho, contrario a lo que Dios dijo. Si te dejas llevar de ellos porque te manipulen, porque dicen que tienen la unción. Yo tengo la unción de Dios. Y yo hablé con Dios esta mañana. Aquel dijo que un ángel se le apareció. Ahora dicen que se le aparece ángeles o que hablaron con Dios y Dios les reveló. A veces estando en plena plataforma, Dios me acaba de revelar tal cosa. Pero siempre algo que le puede convenir. Esa es una señal peligrosa. Y no estoy diciendo que Dios no hable. Dios habla. Ahora Dios nunca se contradice. Nunca Dios se contradice. Todo lo que Dios te pueda decir va de acuerdo con lo que está escrito. Y si está en contra de lo que está escrito, entonces no fue Dios. Fue otro ángel. El profeta viejo dijo que se le apareció un ángel, pero pudo no ser un ángel de Dios. Pudo ser un ángel demoníaco que vino y dijo, mira, vamos a hacerle un gancho a este muchacho. Ve y dile esto y esto y esto, una mentira. El diablo tiene muchos ganchos. Amigo, no te lleve de cuentos del mundo, no te lleve de tus malas compañías, no te lleve de consejo de borracho, porque vas a fracasar. Oye la voz de Dios, atiende la voz de Dios, porque mañana puede ser tarde. Hoy es día de salvación. Acércate a Jesús. Un aplauso al Señor. Oh, gracias, Señor. Termina la obra en los corazones. Tráelos a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Acabamos de escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios para esta oportunidad. Ahora yo te invito a entregarle tu corazón al Señor, que cambie tu vida y que te dirija y que te guíe a toda verdad y a toda justicia. Si así decides, yo quiero que repitas esta breve oración que vamos a hacer. Amado Dios, Padre Celestial, he oído tu voz. He entendido tu mensaje y ahora, Señor, te quiero entregar mi corazón. Te pido perdón por haberte ofendido. Te pido perdón por haber creído en otro que no eres tú. Te pido perdón por haber seguido palabras de hombre. Te pido perdón. Ahora me arrepiento. Te entrego mi corazón, Señor, y te ruego que me ayudes a serte fiel. Recíbeme como parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo quiero orar por ti. Señor, cada persona que ha hecho esta breve oración lo pongo en tus manos. Recíbelo como tus hijos, sálvalo, guárdalo y ayúdalo, Señor, a que perseveren hasta el fin, hasta que tú vuelvas o nosotros vayamos. Salva su familia, bendice su hogar, bendice su entorno y que puedan ellos ser lámparas que alumbren a los que están en tinieblas. Los dejo en tus manos, Señor. Amén. Si lo hiciste de corazón, debes asistir a la iglesia para que alimentes tu alma y para que le rindas culto a Dios. Debes orar diariamente y leer la Biblia. El mensaje que acabaron de escuchar está titulado Peligro del profeta falso. Peligro del profeta falso, y está marcado con el número 1092, predicado el 5 de septiembre del año 2012 en la iglesia Mahanaim de la ciudad de Santo Domingo. Que Dios te bendiga.